Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de estas dos novelas, Como si existiera el perdón y Quebrada, de la escritora argentina Mariana Trabacio, que nació a ver si lo tengo por aquí, en Rosario, Argentina, en 1967. Son libros editados en España por la editorial de Barcelona Las Afueras. El primero originalmente se publicó en 2016 y el segundo en 2022. Las Afueras, ya digo que es una editorial relativamente nueva, que creo que casi todo lo que publican es latinoamericano, aunque también tienen alguna traducción. Yo de ellos había leído hasta ahora dos libros. Había leído Cielos de Córdoba, de Federico Falco, que es un escritor de Argentina que me gusta mucho, y Tengo un miedo torero, de Pedro Lemebel, que es una novela chilena estupenda. Yo la había leído cuando salió en Anagrama, estaba descatalogada y Las Afueras la ha vuelto a publicar. Es una editorial muy interesante. Os voy a dejar un enlace en la página de comentario del vídeo, un enlace a la editorial para que le echéis un vistazo. Vale, pues el caso es que yo había leído esos libros de Las Afueras y empezó a sonar en redes sociales Como si existiera el perdón. Y en algún momento pensé en pedírselo a los editores con los que converso a través de email y me envían libros y se los pido, como esos de antes. Y al final, como siempre estoy luchando entre lo de leer clásicos o leer novedades, pues esta vez lo dejé pasar, pero ellos, como tenían mi dirección, me enviaron Quebrada. Y como yo sabía que las dos novelas están relacionadas, Como si existiera el perdón y Quebrada, les escribí y les dije, oye, mira, prefiero que no me enviéis cosas si no las pido yo, porque me genera un poco de ansiedad. Eso lo tengo hablado con todas las editoriales, o casi todas, que se me manden libros si lo pido yo, pero que no me lo envíen ellos, porque a veces lo hacen como para probar, si lo quieres leer, si no lo lees no pasa nada, pero a mí me agobia un poco porque son negocios pequeños y me da como pena hacerles perder dinero, ¿no? Entonces les dije, bueno, me habéis mandado Quebrada, pero yo sé que cómo funciona en mi cabeza y si no me leo antes Como si existiera el perdón, no me voy a leer el otro porque sé que están relacionados. Y al final hicimos una de Perdidos al río, y como hayan enviado esta, pues al final me enviaron la otra, Como si existiera el perdón, y las he leído seguidas, que creo que es la forma más correcta de leer estos libros de Trabacio. Bien. A ver, el narrador, los voy a comentar juntos porque ya digo que están muy relacionados. Había pensado hacer dos vídeos, pero lo voy a hacer solo uno y ya está. Como si existiera el perdón, tiene un narrador joven que se llama Manuel. Manuel perdió a sus padres siendo niño, lo único que sabe de ellos es que se fueron a trabajar a otro lugar para darle a él una vida mejor, pero murieron allí, no sabe por qué y no volvieron. Se queda a vivir con su abuela y cuando la abuela muere le acoge alguien del pueblo que se llama El Tano, que tiene un bar. Entonces, él ha crecido en el bar del Tano siendo como su hijo, ¿no? Digamos. Y justo a este local del Tano llega una tarde un hombre a caballo que es de una familia que se llama los Loprete, y él es uno de los hermanos Loprete, que son 9 creo, y viene preguntando por una mujer que se llama Pepa, que él dice que se le ha perdido, pero en realidad la mujer básicamente se ha ido y ya está. Y entonces empieza a contarle su historia, empieza a beber ginebras, el Tano le quiere ayudar, pero hay un momento que el Loprete se vuelve violento, les saca un cuchillo, les ataca a los hombres que están allí, que son 3, el Tano, Manuel y otro amigo, y en el forcejeo, pues el hombre este, Loprete, acaba muriendo y le acaban enterrando y acaban haciendo ver como que allí no ha pasado nada. Esta primera escena, que esto ocurre en las 2-3 primeras páginas del libro, que son libros con capítulos muy cortos, me ha recordado alguno de los cuentos iniciales de Jorge Luis Borges, por ejemplo el cuento aquel del Sur, que transcurría en la pulpería y al final era un cuento de cuchilleros, de malevos que se estaban peleando a cuchillos. Entonces quizá aquí al principio hay un homenaje explícito al primer Borges. La primera frase de la novela empieza con este párrafo, la novela, ¿no? Dice, allá donde vivíamos venía el viento norte, era un viento del calor que nos cercaba despacio hasta instalarse como un perro hambriento. Cuando nos tenía rodeados dormíamos unas siestas interminables, nos despertábamos cuando el sol se iba y el cielo quedaba con un resplandor que seguía levantando el olor de la tierra seca. Desde el comienzo, Trabacio nos traslada a un mundo en el que el paisaje es un personaje más, es un desierto austero, donde es difícil que la tierra dé algo de fruto, pero donde viene Loprete, los Loprete es una tierra, es el llano donde hay charcos, hay agua, es una tierra de agua que para los personajes de la novela y el narrador sobre todo, pues es una tierra extraña.
También la importancia del paisaje es fundamental en Quebrada, que está protagonizado por un matrimonio que ella se llama Lina Ramos y él se llama Relicario Cruz, y tiene un hijo que se llama El Talas, que hace 14 años que no le ven porque se fue con 23 con el hermano de Lina, se fueron a la selva porque allí había trabajo y donde viven ellos, que es una zona montañosa también muy austera, donde no llueve, donde no da frutos, pues allí no hay posibilidad de una vida mejor, y el hijo se fue, y hay un momento que la mujer, Lina, se está obsesionando con irse de allí, de este sitio sin futuro donde viven, y quiere irse al mar. Entonces él no consigue convencer al marido, a Relicario, que se vaya con ella, porque Relicario no quiere abandonar la tierra de sus muertos, de sus antepasados, donde están enterrados su madre, su padre y luego sus abuelos. Y entonces Lina hay un momento que decide dejar al marido y tirar abajo de la quebrada. La quebrada simboliza esa tierra seca, montañosa, tiene que tirar montaña abajo hasta encontrar el cauce de un arroyo, el arroyo le va a llevar a un río y el río supuestamente le va a llevar al mar. Todo este tema del terreno pedregoso, desértico, me recuerda a algunos de los cuentos de Pedro Páramo, de los del Llano en Llamas, que también se hace mucha incidencia a lo del tema del desierto y demás. También se invoca, en más de un caso, a no solo los cuentos del Llano en Llamas de Juan Rulfo, sino la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque los protagonistas de Quebrada y también algunos de Como si existiera el perdón conversan con los muertos. Es decir, Relicario, el marido de Lina, no quiere abandonar su tierra por este tema que he dicho, no abandonar a los muertos, y él conversa con los muertos. O sea, el narrador de Cómo se existiera el perdón es Manuel, este chico joven. La novela de Quebrada tiene dos partes. Una primera parte en la que se alternan las voces narrativas de Lina y de Recaredo. ¿Recaredo he dicho? Sí, Relicario, perdón, no Recaredo, Relicario, que no es uno a uno porque Lina tiene más capítulos que Relicario, pero más o menos hay una parte que se van alternando. Y Relicario conversa con los muertos. Hay un momento que antes de llegar al mar, Lina va a llegar al llano y va a llegar a la casa de los Loprete, que los Loprete son los que se van a convertir en los enemigos, digamos, de los protagonistas de Como si existiera el perdón. Cuando empecé a leer Quebrada no sabía hasta qué punto estas novelas estaban relacionadas. Al principio pensaba que había una relación de tiempo narrativo, de ubicación, o sea, de lugar, pero no que los personajes se iban a entrecruzar. Entonces, para mí aquí la narración de Traviazo gana, ¿no? Cuando Lina llega a la casa de los Loprete y empieza a trabajar allí, y ves la casa de los Loprete por dentro, que la habías visto un poco desde la distancia, en Como si existiera el perdón, para mí la narración gana. También además, o sea, la casa de los Loprete está dominada por un padre que se llama Luis Loprete, que es como el cacique local, y aquí claro también se evoca un poco el mundo de Juan Rulfo, porque en Pedro Páramo era un cacique local, igual que va a ser Luis Loprete, que tiene 9 hijos, 4 de los cuales están locos y están comatados con cadenas y de vez en cuando tienen enloquecimientos, y la madre está como en otro mundo, y Luis Loprete piensa que tiene unos derechos sobre la gente de la zona donde vive y puede hacer suya a cualquier mujer, con lo cual también entroncamos aquí con las novelas de dictadores latinoamericanos y por supuesto, como ya he dicho, con Pedro Páramo. Hay un momento que me ha recordado que el paisaje de Quebrada, como usa paisaje Traviacio, me ha recordado directamente a un cuento del Llano en Llamas, aquí lo vuelvo a sacar, que se llama Lubina. Lubina es el nombre de un pueblo, y Lubina empieza así: de los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. O sea, en Lubina el paisaje realmente el protagonista del cuento, como pasa en muchas páginas de Quebrada y en Como si existiera el perdón. En la página 82 de Quebrada leemos: y acá los grillos aturden, pero los perros no ladran. Entonces, cuando dice esto de los perros no ladran, me ha parecido que es un guiño directo a uno de los cuentos más famosos del Llano en Llamas, que se llama No oyes ladrar los perros. Vale. En ningún momento se dice que la ubicación de las novelas está en Argentina, pero bueno, el lector lo supone. De hecho, son novelas que parecen, sobre todo la primera, Como si existiera el perdón, parece el guión de un western, es muy cinematográfica,
Y me ha recordado a las propuestas, he sacado los libros por aquí, se me ha despistado uno, de todos los hermosos caballos de Cormac McCarthy, el escritor norteamericano, y sobre todo a Meridiano de Sangre, que juraría que lo he sacado, el libro, está aquí, Meridiano de Sangre. Entonces, esta es una influencia también sobre la narrativa de Traviazo, pero cuando acabé Cómo se existiera el perdón, me pareció que el libro era demasiado corto, o sea, porque claro, comparado con Meridiano de Sangre, con la que tiene que ver con ese mundo de hombres violentos, rencorosos, metidos en sí mismo, pues claro, es una novela como mucho más corta, ¿no? Y me dio pena, como decir, me hubiera gustado más que la escritora desarrollara más la historia, siendo una historia bien trabada y bien hecha. Era como que me hubiera gustado que me hubiera metido más ese mundo, pero esa sensación se me deshizo un poco cuando empecé a leer Quebrada y vi que ampliaba el mundo del que te hablaba en la otra novela. Entonces me sentí más satisfecho con la propuesta de esta escritora. Ya digo que recomiendo leer las dos seguidas. Claro, lógicamente el gaucho es el vaquero, el cowboy de la novela o las películas de western norteamericanos, que quizá no sé si se ha explotado demasiado o demasiado poco en la literatura argentina. Por supuesto, esta novela tiene que tener ecos de El Martín Fierro, que lo saco aquí, de José Hernández, uno de los clásicos de la literatura argentina, que me falta, es una de mis lagunas de literatura argentina, que lo he sacado de la biblioteca de mi mujer, que ya sí lo tiene y sí lo ha leído. Lo que pasa es que me da un poco de reparo porque está en verso, pero bueno, algún día lo tengo que leer porque con lo que me gusta a mí la literatura argentina, pues esta es una de las obras fundamentales. Y entiendo que Traviacio también tiene homenajes o influencias del Martín Fierro, porque es una de las novelas fundamentales de Argentina. Y también una cosa que ocurre es que las novelas de Traviacio, lo digo mal, ¿no? Traviacio, o sea, lo digo mal todo el rato, ¿no? Tengo dislexia, no diagnosticada, es Trabacio. Vale, las novelas de Trabacio nunca se usa la palabra gaucho, pero claro, por ejemplo, se usa la palabra boleadas, que las boleadas son cuando el gaucho va a caballo, tiene como unos pesos en una cuerda y lo lanza para atarlas, para truncar el camino de un caballo, una res o algo así, o una persona, y tirarla al suelo, ¿no? Entonces sí que hay boleadas, con lo cual se supone que hay gauchos, aunque no se cita nunca la palabra gaucho. Como diría Borges, en el Corán no hay camellos, pero se supone que están ahí. Entonces las novelas de Traviacio nunca se cita el nombre Argentina, ni se cita la palabra gaucho, pero está ahí Argentina, están los gauchos. Y claro, una de las preguntas que uno se hace cuando lee estos libros es ¿en qué época la autora los ha ambientado? O sea, no hay nada eléctrico, digamos, en estos libros, no hay televisores, no hay radios, no hay coches, hay carromatos, hay caballos. Entonces tú dices, bueno, esto debe estar ambientado en finales del siglo XIX o algo así, en el interior de Argentina, en una zona desértica, probablemente el norte. Es lo que se presupone, pero no queda del todo claro. Bueno, ya he dicho, resumiendo, son dos novelas muy bien escritas, muy poéticas, porque son como frases lapidarias, frases cortas, pero que acaban siendo poéticas, con esta importancia del paisaje, de la violencia. Bueno, también, que no lo he dicho, me ha recordado un poco la propuesta de Traviacio, que habla de este mundo de hombres violentos, rencorosos, a lo que hace, por ejemplo, Selva Almada en Ladrilleros, que no tengo el libro para mostrarlo porque lo saqué de una biblioteca, pero sí que puedo dejar un enlace porque ese libro le tengo comentado en el canal, si alguien lo quiere ver. Así que me ha parecido dos novelas, al principio ya digo que como si existiera el perdón me parecía un poco corta, pero la propuesta ganaba al conjugarse con la otra, con Quebrada, y el conjunto así leído seguido me ha gustado, me ha parecido una buena escritora. Sé que también además de estas novelas tiene relatos editados en Argentina que no han llegado a España, y no estaría mal pues que llegaran en algún momento, porque es una pena que los escritores lleguen las novelas pero no lleguen los relatos, porque es un mercado mucho más complicado, la gente no lee relatos, pero a mí los relatos me encantan. Así que ya digo que una buena propuesta de la editorial Las Afueras de Barcelona que os recomiendo. Vale, y dicho esto, pues hemos llegado, como siempre, al momento spam, donde yo hablo de mis libros. Esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas de 3 chicos jóvenes y 3 chicas jóvenes, que habla del abuso de las empresas norteamericanas de auditoría, donde yo estuve en una. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de mi novela.
Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transformo en un poeta que habla español. Esto es una sátira sobre las locuras del mundo poético en España. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, ambientada en 2013 y por lo tanto en medio de la crisis económica de 2008-2014 en Madrid, con un personaje que tiene 39 años que va a cumplir 40, con lo cual hablo de la crisis de los 40 del personaje unida a la crisis económica del país. Hablo de sus trabajos cada vez peores, su intento de ser un escritor y que no tampoco levanta el vuelo a nivel artístico, de su familia, de sus amigos, de sus parejas, todo está en crisis para él, ¿no? Y dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y bueno, pues ya de aquí me voy a despedir. Hasta luego, adiós.